Somos la voz de los líderes de opinión. Hola, soy Oscar Teramoto Matsubara, soy gastroenterólogo, trabajo aquí en la Ciudad de México. Soy amigo de todos ustedes, estoy en la Asociación Mexicana de Gastroenterología y el día de hoy me han pedido que hablemos sobre enfermedad acidopéptica, todas sus variedades y en especial parte del tratamiento a base de esomeprazol. Entonces, espero que podamos platicar mucho sobre el tema. Sí, empezando de arriba hacia abajo, probablemente la enfermedad más prevalente que hay hoy día es pues la enfermedad acidopéptica y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se piensa que el 10% de la población va a padecer de síntomas de reflujo gastroesofágico, que son como agruras, regurgitación, eructos, pues por lo menos 1 o 2 veces por semana. También tenemos la enfermedad acidopéptica, en donde va desde una gama amplia de patologías que va de lo más común o de lo más probablemente poco caracterizado, que es la gastritis, que es un término patológico, pero bueno, que todo el mundo habla de ella, ¿no? Y que lo reconoce como si fuera un ardor en la zona del epigastrio, hasta tener ya daño como tal, en donde la úlcera, ya sea en estómago gástrica o en duodeno, la úlcera duodenal, pues son las consecuencias más importantes. ¿Y qué es la etiología de estas úlceras? Bueno, la principal hemos visto que es Helicobacter pylori, que 60% de la población mexicana lo tenemos, y a nivel mundial tampoco es más diferente esta proporción. Y luego, ya con la edad, también vemos que existen otras causas que nos van a condicionar el desarrollo de una úlcera gástrica o duodenal, como son el uso de medicamentos. Los antiinflamatorios no esteroideos es una de estas causas más frecuentes, pero no es la única, ¿no? Vemos muchos medicamentos que de repente pacientes que están con enfermedades crónicas como diabetes o con hipertensión arterial están tomando, y que son causantes de este tipo de patologías. Y luego tenemos por otro lado el rubro en donde no hay un daño orgánico como tal, y sabemos que esto es por problemas de la interacción cerebro-intestino, como es la dispepsia funcional, que nos da los mismos síntomas como si tuviéramos una úlcera péptica. Entonces, hay muchas patologías que llegan al gastroenterólogo. Y más hacia abajo, bueno, que creo que no es la razón de esta entrevista, pues tenemos el síndrome de intestino irritable, las diarreas y muchas otras patologías que también podrían ser interesantes, o seguramente son interesantes y que serán parte de otras entrevistas. Habíamos mencionado que, bueno, en la parte superior del tubo digestivo, pues son enfermedades relacionadas a la producción de ácido. Entonces, hay una máxima que tenemos en medicina y mucho en gastroenterología, que si no hay ácido, no hay enfermedad acidopéptica, ¿no? Entonces, de ahí comenzamos. El ácido se produce en el estómago a través de la célula parietal, en donde hay una parte importante o una parte esencial, que es la bomba de protones, que es la que está expidiendo o secretando estos hidrogeniones que es el ácido. Entonces, para poder aminorar los síntomas, para poder cicatrizar las lesiones que existen, pues contamos con una serie de medicamentos que nos pueden ayudar a controlar la producción de ácido o a neutralizar esto. Si queremos neutralizarlo, pues tenemos los antiácidos. Sin embargo, bueno, pues esto es temporal. Finalmente la célula parietal va a estar produciendo ácido durante todo el tiempo que nos habla este ciclo. Si queremos nosotros tener una inhibición un poquito más completa, podemos tener bloqueadores H2 o de la histamina. Sin embargo, su potencia no es mayor. Y por último tenemos los inhibidores de bomba protones, de los cuales el esomeprazol probablemente sea uno de los fármacos que tienen mayor potencia.
y mayor capacidad de inhibición. Entonces, en resumidas cuentas, el esomeprazol yo creo que es una de estas moléculas que va a inhibir la producción de ácido y que va a bloquearla principalmente. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos tratar y cicatrizar lesiones que nos van a producir el ácido. Sí, los inhibidores de bomba de protones son moléculas o son fármacos que son bastante, digamos, benignos, que podemos utilizarlo desde temprana edad hasta las personas de la tercera edad. Esto porque cuando nosotros lo ingerimos, tenemos vía oral y vía parenteral. Por vía oral, estos medicamentos se toman como si fueran prodrogas. ¿Qué quiere decir esto? Que primariamente se tienen que activar con el ácido del estómago para que puedan ser absorbidas en el intestino, y de ahí van a partir, y por las características físico-químicas, por la farmacocinética y la farmacodinamia, estas drogas llegan y se pegan exactamente donde está la célula parietal, y en especial en la bomba de protones. Es decir, el pH nos da una especificidad de dónde va a actuar. Entonces es muy difícil que lleguen a otras células y a otras porciones y que puedan tener efectos secundarios graves o importantes. Y eso se ha visto porque la venta del esomeprazol, en ocasiones es amplia. No hay una restricción grave o importante, o restricciones sobre si tienes cierto padecimiento o cierta edad no lo puedes utilizar. Obviamente en mujeres embarazadas esto está restringido porque no hay estudios clínicos que avalen que es seguro al 100% el utilizar esto, y esto es nada más por cuestiones de ética. O sea, no hay estudios experimentales en este grupo de personas, ¿no? o de pacientes. Pero en general, debido a esta situación de cómo actúa, pues se puede utilizar desde niños hasta tercera edad, y tampoco hay una restricción amplia o importante en diferentes tipos de patologías. Nosotros prescribimos debido a que haya una indicación para dar el esomeprazol, y haz de cuenta, si el paciente presenta una esofagitis péptica, le decimos que tiene que tomarlo probablemente 2 meses, igual que una úlcera péptica. Sin embargo, sabemos que en el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, en ocasiones sus síntomas son crónicos, y a pesar de que nosotros les decimos que no pueden tomarlo más de 2 meses, en ocasiones el paciente lo sigue tomando por más tiempo. Y el impacto en cuanto a efectos secundarios es mínimo, y en ocasiones no tenemos nosotros esa conciencia, o sea, no tenemos el registro porque el paciente tampoco nos dice que lo sigue tomando. Entonces, en principio te podría decir que el impacto que hay es muy importante, porque nosotros, por ejemplo, en esofagitis péptica, logramos una cicatrización en más del 90% de los pacientes. Cicatrización de úlcera péptica, úlcera duodenal o úlcera gástrica llega a ser a casi del 100%. La resolución de síntomas, es decir, cómo van los pacientes en cuanto a, ya hablamos de daño, pero también tenemos que hablar sobre los síntomas, es bastante bueno. Entonces, probablemente en reflujo en ocasiones tenemos que utilizar más dosis o combinar medicinas, pero la resolución de síntomas en pacientes con reflujo gastroesofágico puede llegar hasta el 60 o 70%. Y en ácido péptico, pues llega a ser mucho mayor, llega a ser casi del 90%. En otras indicaciones, como es el tratamiento para los pacientes que tienen una infección por Helicobacter pylori, pues llega a ser de más del 90%, y la resolución de síntomas, pues llega a ser casi total. Entonces finalmente creo que la satisfacción de los pacientes es muy alta o muy elevada. Como todo medicamento que en ocasiones te los venden fácilmente o que los puedes adquirir fácilmente,
pues el hecho de tomar una medicina sin una prescripción adecuada, pues conlleva un riesgo. El riesgo de tomar una medicina que no está indicada para una enfermedad que a lo mejor ni siquiera está diagnosticada, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, hay otras enfermedades que pueden dar mismos síntomas. El paciente puede estar padeciendo problemas de vesícula o puede tener un cáncer y que nos dé los mismos síntomas. Entonces, antes de tomar cualquier medicamento, yo creo que es importante tener un diagnóstico por parte del médico, y eso es importante comunicarlo a los pacientes. Dos, también sabemos que muchos pacientes prefieren tomar la medicina que ir al médico, y eso también hay que hacer un énfasis en esta situación, porque también sabemos que una inhibición profunda del ácido por tiempos prolongados en forma inadecuada, si yo tengo una enfermedad que requiero 8 semanas y lo estoy tomando durante 3 meses, pues esa inhibición va a permitir que no haya ácido suficiente como para que yo pueda eliminar varias de las bacterias que yo estoy comiendo en el alimento. Nadie come alimentos estériles. Entonces se ha visto que en ocasiones los pacientes pueden presentar infecciones más frecuentemente cuando están tomando este tipo de medicamentos. Que no quiere decir que te están bajando las defensas, sino que por efecto secundario de bajar la producción de ácido, es más frecuente tener esta posibilidad. Hay otras secuelas que también se han reportado mucho a nivel de estudios epidemiológicos que hablan de cierta relación, más no de causalidad. Causalidad es de que yo cada vez que tome un esomeprazol o un inhibidor de gamma-protones vaya a tener esa consecuencia. Eso no existe. Se ha visto que en pacientes que han estado tomando inhibidores de gamma-protones, esomeprazol o cualquiera de esta familia, es más probable que dentro de ese grupo haya más pacientes que puedan tener osteoporosis, que puedan tener daño renal, que puedan tener daño a nivel del sistema nervioso central. Pero hay que tomar algo en consideración. Son pacientes que lo toman en forma crónica y que en ocasiones tienen otras enfermedades que también pueden condicionar la misma condición, o que están tomando otros medicamentos que también pueden tener las mismas consecuencias. Entonces sí hay muchas secuelas que se hablan, pero cuando se llega al estudio minucioso de estos, del análisis de estos metaanálisis y de lo que se ha reportado, pues mucho es asociación, no es causalidad. No tenemos una razón en donde A lleve a B la mayoría de las ocasiones. Entonces, eso es lo que sí tenemos. Ahora, en el caso de omeprazol también hay un grupo de pacientes que pueden tener una deficiencia genética en el citocromo P450 que los haga más susceptibles de que al estar tomando clopidogrel, el efecto de clopidogrel vaya a ser menor. Pero esta variante genética o hereditaria, pues la tiene que platicar el paciente cardiópata que tiene esta indicación para poder seguir tomando esomeprazol o omeprazol. Entonces, sí hay ciertas situaciones que hay que tomar en cuenta, pero digo, pues en general se ha demostrado que esto es muy raro y que la mayor parte de las personas pueden tomarlo sin mayor problema. El esomeprazol es un enantiómero, o sea, es, digamos, que el omeprazol purificado. Entonces, cuando hacen droga, es como cuando hacen dobles de uno, ¿no? Mi mitad derecha es diferente a mi mitad izquierda, entonces las moléculas que se hacen pueden ser de mitades derechas o de mitades izquierdas. El hecho de purificar esto y de ser un isómero nada más nos permite que la molécula de omeprazol, por eso se llama esomeprazol,
sea purificado y evitemos los efectos secundarios de tener un compuesto no purificado. Entonces esa es una de las ventajas. 2, el esomeprazol magnésico nos permite una absorción un poquito más lenta, entonces tenemos una vida media mucho mayor, lo cual nos permite tener durante más tiempo un efecto adecuado del medicamento. Y la tercera y más importante es los años que llevamos teniendo el esomeprazol en el mercado nos permite decir, 1, que es efectivo y 2, que es seguro. Entonces yo creo que esas serían las ventajas principales. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan, no duden en enviarlas. Yo creo que estamos gratamente complacidos con la posibilidad de poder tener un diálogo abierto con todos y que sea un vínculo de poder atender mejor a nuestros pacientes. Muchas gracias.